Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Les agradezco por su puntualidad. Hoy tenemos una charla con César Ruiz de CETRI. Les pedimos el favor que esperemos 5 minutos más a que se conecten algunas personas que ya están ingresando a la plataforma. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, de nuevo para los que ya estaban conectados. Yo soy Lorena Pupo, especialista técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Muchas gracias por estar conectados hoy al Viernes de Soluciones Sostenibles. Hoy es jueves, pero pues está en el marco
de estos eventos que tenemos todas las semanas. El invitado de hoy es César Ruiz, es gerente general de CETRI. La charla de hoy es calidad del aire interior. Y bueno, les cuento de nuestro presentador de hoy. Hoy César es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, es Lead AP, es de los primeros profesionales acreditados y hoy es el Lead AP I+C. Él cuenta con más de 20 años de experiencia industrial en las áreas de proyectos, commissioning, arranques de fábricas y plantas industriales, mercadeo de productos, servicios y soluciones en temas de optimización en varios segmentos de la industria. Entonces hoy lo invitamos para que nos hable de este tema de calidad del aire interior. La presentación es de alrededor de 45 minutos y al final tendremos un panel de preguntas. Entonces los invito a que en el chat ustedes vayan escribiendo sus preguntas que las resolveremos al final de la sesión. Muchas gracias, César, por aceptar esta invitación. Te doy la palabra. Lorena, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Vemos que tenemos en este momento 37 asistentes y bueno, esto es muy interesante. Gracias por tu presentación y la idea es que tengamos una charla fluida el día de hoy. No es viernes, es jueves de soluciones sostenibles. Entonces vamos a seguir adelante con la presentación. Entonces los saludo, voy a apagar la cámara y luego la volvemos a encender cuando vengamos con el tema de las preguntas para que yo pueda ver aquí mejor la pantalla. Entonces, pues el día de hoy queremos hablar los temas de especial, pensando mucho en esto, por estos días, lo que nos preocupa un poco a todos, el tema de la calidad del aire interior y realmente pues analizarlo desde el punto de vista de las certificaciones LEED y cómo podemos apoyarnos en la certificación o en los lineamientos que nos dicta la certificación cuando digamos, toda vez que pues, esta guía, además de servirnos para certificar, pues también es una guía que nos sirve para hacer diseños eficientes y sostenibles, idealmente que podamos certificar, pero pues en el caso que no, sí son guías muy, muy interesantes para poder trabajar y hacer buenos diseños. Ok, entonces, pues básicamente, aquí nos hemos alimentado de bastantes informaciones. Yo sé que hoy en día recibimos constante bombardeo de información y normativas y lineamientos que a veces nos confunden. Inclusive, pues, vimos una resolución de las ARL, la 666, que tenía un nombre también bastante, no sé, nos pone a pensar, donde decían y estaban recomendando, por ejemplo, apagar todos los sistemas de aire acondicionado. Entonces ahí, pues realmente uno recibe información cruzada que a veces es engañosa, no era así tal cual lo que se debía hacer, lo que se debía considerar. Pues porque todos los espacios no tienen ventanas y hay algunos que tienen ventanas en espacios muy contaminados, entonces esto realmente pues nos llevaría a hacer una situación más perjudicial que buena. Nosotros pues nos hemos fundamentado y trabajado muy de cerca con algunos lineamientos especiales de las instituciones que pues conocidos por todos son las que manejan y tienen los mayores conocimientos en todos los temas de la calidad del aire interior. Entonces hemos trabajado mucho, por ejemplo, con la asociación con ASHRAE, que es la Asociación Americana de Calentamiento y Refrigeración, que digamos tiene dentro de todos sus miembros mejores especialistas relacionados con temas de calidad del aire interior, temas relacionados también y papers relacionados por la Organización Mundial de la Salud y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y por las principales asociaciones, perdón, que se me adelantó, que manejan los temas de calidad del aire interior en toda América Latina hispanohablante. Entonces, está la Asociación Brasilera de Aire Acondicionado y Refrigeración, ABRAVA, ACAIRE, aquí en Colombia, que también tiene un comité del aire interior con personas conocedoras, ATESIR, que es la Asociación Española, y esto se reúne todo en la FAYAR, que es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración, que también ha venido generando una serie de comunicados e informaciones referentes a recomendaciones del manejo de la calidad del aire interior en edificaciones, pensados, principalmente orientados y pensados para el tema del manejo del COVID. Entonces,
Aquí pensando un poco cuáles son los elementos o principales contaminantes que tiene un sistema de calidad o un sistema de aire o lo que puedo encontrarme dentro de un sistema cerrado, pues básicamente tenemos contaminantes de tres tipos: particulados, gaseosos, y ya está el tema de los elementos vivos, que son los microorganismos, que son los virus, las bacterias y las esporas. Estos son los tres elementos pues, que tenemos que controlar, intentar medir, intentar ver cómo podemos minimizar su impacto negativo en las personas para poder tener una calidad del ambiente interior adecuada. Entonces, pues en el tema de particulado, pues encontramos todo lo que tiene que ver con polvo, alérgenos, humo, agua, polen, fibras sintéticas, restos de insectos, etcétera, y el simple descamamiento o el tema de la piel de las personas, que estamos teniendo un proceso constante de movimiento de escamamiento o renovación de la dermis, de la capa de la piel, y va liberando una cantidad de polvos y partículas. Ahí nos preocupamos y miramos mucho, principalmente lo que está entre 0.1 a 10 micras, que son el tamaño de partículas pues, que nos pueden afectar en mayor parte porque de alguna manera logran ingresar a nuestro organismo burlando nuestro sistema natural de filtros. Nosotros también tenemos filtros y pues es la nariz, la faringe, la entrada de los pulmones, y ese sistema pues filtra hasta cierto tamaño de partícula y cierta cantidad, pero no los filtra todos. Este material particulado tan pequeñito, pues es el que vemos, por ejemplo, cuando prendemos un video BIM o un retroproyector, que se ve como ese polvito ahí en el ambiente y que está ahí flotando, invisible, no lo vemos, pero que lastimosamente, como ustedes saben, el virus no tiene autonomía, no tiene locomoción, es muy, muy pequeñito y él necesita unos entes transportadores. Este material particulado, pues definitivamente puede ser este transportador del virus, este que lo lleva y que es el que hay que mantener. De ahí la importancia de mantener controlado su nivel en unos valores seguros para el manejo. Hay otros tipos de contaminantes que ya hablaremos más en detalle más adelante, que son los contaminantes químicos, que ya pues estamos hablando de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y azufre. Esto ya pues más con el tema de parqueaderos y pues no sé, inyección, cuando tenemos fuentes de inyección de aire fresco que pueden estar contaminadas porque vengan, si bien sea a niveles bajos de la calle o de parqueaderos, donde a veces están las tomas de inyección de aire fresco. Entonces, encontramos este tipo de contaminantes y otros que aportamos nosotros al espacio, como formaldehídos y compuestos orgánicos volátiles en algunos materiales de acabados, en algunos elementos de pegantes, en algunos elementos de madera, en la conformación del MDF, la urea, por ejemplo, urea de formaldehído para hacer el MDF, estos compuestos de madera aglutinados, pues a veces tienen una concentración de estos elementos y a veces nosotros los traemos o los aportamos al espacio con limpiadores o desodorizadores que son ricos en VOCs y que son nocivos también para la salud. Y en microorganismos, pues definitivamente, perdón que otra vez se saltó, tenemos ya los temas de los elementos vivos, que son los virus, que es el que tanto nos preocupa ahora, principalmente por su tamaño y por su velocidad de mutación, como el coronavirus y otro tipo de virus también presentes en el ambiente todo el tiempo, desde la influenza, las bacterias y los hongos. Los hongos principalmente no los vemos, están en lugares húmedos, escondidos, pero generan esporas y muchas de estas esporas nos generan gran cantidad de las enfermedades actuales modernas, donde la gente se queja mucho de temas alergénicos, asma, que yo tengo rinitis, que tengo temas de irritación de las mucosas respiratorias, y muchas veces nos acostumbramos a vivir en esa situación y uno no tiene por qué acostumbrarse a estar enfermo. Uno tiene que estar bien para ser productivo, para estar saludable, y muchas veces estas condiciones están siendo incrementadas. Si bien yo puedo tener una propensión a ciertas cosas, pues yo no tengo por qué estar así, y puede ser el mismo ambiente el que me está a mí afectando y los contaminantes, y yo los puedo estar llevando a manera de limpiadores, a manera de desodorizadores,
con olores artificiales para encapsular o enmascarar los olores, y este es pues un problema actual. Entonces, digamos que las medidas de combate al COVID están orientadas a mantener en control todos estos elementos, porque todos estos elementos pues de alguna manera son nocivos para la calidad del aire, y muchos de ellos, principalmente el particulado, pues es un transmisor importante, que puede ser, es el transmisor de la bacteria, ya sea en el aire o cuando se adhiere a las superficies. Entonces, pues definitivamente se han desarrollado por parte de esas instituciones que les comenté anteriormente una serie de recomendaciones que no están lejos de cérrame ahí, que no están lejos de lo que dicen los estándares de diseño actuales, pero que muchas veces no, los obviamos y no los tenemos en cuenta. Entonces, está el tema de ajustar la renovación de aire externo al máximo, obviamente teniendo en cuenta que pues, nosotros tenemos cierta capacidad, nuestro sistema inmunológico tiene una capacidad de manejo de contaminantes y de contaminación viral, la carga viral que se escucha mucho con gran frecuencia por parte de los médicos, que uno puede manejar. Los virus y las bacterias están en el planeta hace 4.500 millones de años, o sea, nos ganaron a nosotros en llegar, tienen el derecho de población y de llegar primero al planeta, pues fueron el origen de la vida misma. No todas las bacterias son nocivas, solamente las patógenas, que son las bacterias que corresponden más o menos entre el 7% del total de las bacterias en el ambiente, que de hecho son las que promovieron el origen de la vida. Y pues básicamente el organismo tiene capacidad de manejar una carga viral y una carga bacteriana. Lo que no puede manejar es cuando esto se concentra. Entonces el tema de cuando se llega a la oficina y digamos llega alguien con gripa o con una influenza o algún tipo de sintomatología de este tipo, y a la semana todos están enfermos, pues sí, de pronto el virus es muy prendedizo, pero definitivamente entre más se concentra en el espacio, no hay una inyección, una renovación de aire fresco, pues la carga viral va a ser mayor. Por eso, digamos, hemos visto que algunas personas relativamente jóvenes se han muerto, y médicos principalmente, y personal médico, de coronavirus, y es porque, aunque se veían jóvenes, saludables y todo, fueron expuestos a una carga viral muy alta, y ahí ya ningún sistema inmunológico lo puede mantener. Entonces, ¿el secreto cuál es? Pues mantener la renovación de aire al máximo, es decir, mantener los contaminantes diluidos. En la medida en que yo entre aire fresco, pues habrán menos contaminantes, menos virus. Entonces es como quitar, cuando está azucarada la limonada, pues quitarle el azúcar adicionándole más agua, básicamente ese es el principio. Que es importante monitorear la calidad del aire, definitivamente esto lo están recomendando, hacer unas pruebas continuas en la medida de lo posible, por lo menos semestrales o trimestrales en la medida de lo posible, para poder controlar el material particulado, que es el hospedero y transportador del virus, y la humedad relativa porque también pues ciertas condiciones de humedad que se salen de control también pueden ser promovedores de la transmisión del virus. A humedades relativas muy bajas, pues mi organismo se queda muy seco, y al quedar tan seco es muy propenso a la adquisición de cualquier bacteria o enfermedad por virus. Y el otro extremo también es nocivo. Cuando la humedad está muy alta, quiere decir que casi que hay partículas de agua en el ambiente que también son transportadoras del virus. Entonces, las dos condiciones deben ser controladas. Mantener los sistemas de climatización limpios e higienizados, estos sitios que no se ven, como ductos, bandejas de condensados, que son de difícil acceso, muchas veces están en cielos falsos, y pues nadie está constantemente mirando los ductos, pues mantenerlos limpios e higienizados, promover prácticas de limpieza y desinfección, mantener los sistemas en operación las 24 horas al día, o por lo menos encender una hora antes y apagarlos una hora después de la operación, para que el sistema pueda filtrar, pueda limpiar el aire, y no esta recomendación que lastimosamente nos llegó de apagarlos, apagar los sistemas y abrir las ventanas, pues donde eso no es posible, y cuando
Yo pienso que el que hizo esa recomendación pues estaba pensando en un sistema mini split, que es un sistema que simplemente enfría el agua, enfría el aire para mantener confort, pero que no hace ninguna consideración con respecto a la calidad del aire. Y algunas prácticas adicionales, y es elevar el nivel de desinfección de ambientes con una filtración de mayor eficiencia, que es la filtración MERV o EPA, llevar los niveles de filtración a un nivel MERV 13 o EPA, como les decía, y apoyarse en ciertas tecnologías activas que ya están demostradas su efectividad en la eliminación del virus, inclusive del virus del COVID y otros virus y bacterias, como la fotocatálisis o la ionización radiante catalítica, o la ionización bipolar también, que pues ahí básicamente son dos tecnologías que apoyan este tipo de manejo del virus. Lo que se recomienda o que han dicho básicamente esas instituciones que sean certificadas. Sí piden que sean tecnologías certificadas porque se puede incurrir en el riesgo de utilizar tecnologías que puedan producir elementos byproducts, como se dice, o elementos adicionales como ozono, y el ozono en ciertas concentraciones puede ser más nocivo para la salud que benéfico. Entonces, tienen que ser certificadas libres de contaminantes. Esto es lo que se recomienda. Desinfección con ozono. El ozono es un potente desinfectante muy, muy poderoso, muy, muy activo y, y asimismo, pues puede ser nocivo para la salud en ciertas concentraciones. Entonces, básicamente, la recomendación es que esas desinfecciones se hagan sin gente, pero son muy efectivas, son iloloras, no generan temas de humedad, no generan microgoteo como las famosas cabinas de desinfección que estaban promoviendo por ahí al principio de la pandemia, que aparecieron, pero que eran una gran cantidad de partículas en suspensión que tenían afectaciones cutáneas para la piel, etcétera. Considera la tecnología VGI. Esta es una tecnología pues que piensa en básicamente la radiación ultravioleta, pero esta únicamente aplica directamente en los serpentines de los aires acondicionados. Esto no es para aplicar para la gente, no es para poner en las mesas y eso, como han dicho por ahí. Realmente esto es para esta tecnología aprobada y recomendada por estas instituciones conocedoras de la calidad del aire, es aplicación directa en serpentines para mantenerlos limpios, porque los virus también viven y se adhieren a bacterias de otro tipo. Entonces, en la medida que yo tengo una mayor asepsia bacteriológica patógena en los espacios y en los serpentines, que son esos espacios ocultos que nunca vi, pues estaré más limpio. Adicional a esto, usted tiene una ventaja muy interesante, y es que básicamente nos ayuda a al mantener más limpios los serpentines, aumenta la eficiencia energética de los sistemas porque no se tapan, no se ensucian. Importantísimo mantener actualizados perdón, que es que se salta esto, los análisis de calidad de aire interior. Esto no es algo que se tiene regulación en Colombia, se está trabajando desde ACAIRE para que esto se vuelva una normativa de medición, de hacer unos estudios, donde es norma en países como Brasil y México, pues de Estados Unidos y Europa, pero digamos más cerquita a nosotros. Hay normas de mediciones de calidad del aire, pero por ahora pues es importante hacerlas, por lo menos por iniciativa propia, y mantener actualizado el plan de mantenimiento de operación y control, el famoso PMOC, del sistema de aire acondicionado. Y pues, los equipos requieren mantener bien su mantenimiento y operación, el reemplazo de filtros, todas estas recomendaciones. ¿Por qué es tan importante la calidad del aire interior? Pues definitivamente nosotros relacionamos el dióxido de carbono con la contaminación exterior y con el calentamiento global. Todos los seres humanos vivos producimos CO2, y este se concentra en lugares interiores. Nosotros estamos respirando y teniendo una actividad biológica y generando CO2, y él se va concentrando poco a poco. ¿De qué depende? Pues del número de personas, de la actividad que se esté realizando. Obviamente, si son actividades más de ejercicio o este tipo de cosas, pues se genera más CO2, se necesita más aire fresco, y pues depende de esa concentración también de la cantidad de renovaciones que tengamos en el espacio. Renovación es de renovar el aire, de inyectar aire fresco de afuera, ¿ok? Como yo mantengo esa dilución, como les decía anteriormente. Al tener pues básicamente los espacios, se disminuye la cantidad de oxígeno, pero se concentra el CO2, y pues ya hay estudios de la Universidad de Harvard y otras universidades
asociando el poder cognitivo de las personas, es decir, su capacidad de entendimiento o concentración a medida que aumenta la concentración de CO2. Entonces, cuando ya empezamos a sobrepasar la barrera de las 1000 partes por millón o 1200 partes por millón, la productividad de las personas ya hay estudios donde dice que la productividad de las personas puede empezar a caer hasta en un 20%. Otro tema crítico es que pues, en los espacios donde descansamos normalmente y en clima frío, pues, no, pues a nadie se le ocurre o pocos piensan en dormir con la ventana abierta, ¿cierto? Y no es que tengamos sistemas de ventilación, pero cuando uno duerme con baja concentración de CO2, es de entre los parámetros normales, permite un descanso mucho más saludable y una mejora cognitiva al día siguiente y un bienestar aumentado. Entonces, pues definitivamente esto es algo que nos favorece. Que el sistema de ventilación, digamos que es crucial para renovar el aire interior y extraer el CO2 acumulado. Obviamente no estamos únicamente sujetos a sistemas de ventilación mecánica, también existe la ventilación natural, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, fundamental. Pero las personas asocian confort con salud, y ese es un concepto equivocado. Yo puedo estar confortable con un equipo que únicamente hace recirculación de aire y yo tengo un chorrito de aire frío que me está cayendo y entonces yo me siento fresco, un poco lo que se siente con el ventilador, que pues al acelerar el aire yo siento la sensación térmica en la piel, es que baje mi sensación de calor en 1 o 2 grados centígrados con respecto a lo que está realmente la temperatura. Y al tener ese tipo de aire o el mismo aire de estos sistemas que no solo recirculan, pues yo me puedo estar sintiendo confortable, pero no necesariamente eso significa que esté saludable. Necesito poder estar seguro que estoy teniendo los contaminantes diluidos. Y pues adicional a eso, perdón, los sistemas HVAC pues pueden presentar fallas, por eso es tan importante el mantenimiento. Adicional a eso, las bajas renovaciones en los espacios interiores pues pueden generar malos olores. Entonces, la manera más fácil de combatir los malos olores es pues utilizar limpieza o ambientadores desinfectantes que disfrazan el mal olor, pero a su vez esos limpiadores o esos ambientadores pues me están aportando una gran cantidad de VOCs al sistema, o CBOs, compuestos volátiles orgánicos o orgánicos volátiles, etcétera, que son compuestos muy nocivos para la salud y que el IDA ha venido promoviendo mucho, y de aquí en Colombia afortunadamente se ha adquirido práctica en ciertos proveedores y fabricantes nacionales en empezar a controlarlos, pero digamos que la calidad va un poquito más allá. Ahorita hablamos un poco más de eso. Pero básicamente estoy contribuyendo con contaminantes, entonces estoy eliminando un olor, pero estoy aumentando estos COs, y estos COs pues son muy nocivos para la salud, son compuestos que inclusive pues se tienden a adherirse a los organismos grasos del organismo, hígado y el páncreas, que son fundamentales para el buen funcionamiento del metabolismo, incluso llegando a tener una relación directa con el desarrollo de tumores y cáncer. Entonces, es muy importante la no exposición, empezando por enfermedades asmáticas y las famosas rinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿cómo podemos medir esa calidad del aire interior? Pues básicamente es haciendo estudios, obviamente con personas pues especializadas, con equipos calibrados, que tengan pues digamos puedan hacer esas mediciones. No necesitamos medir absolutamente todos los contaminantes, básicamente hay que concentrarse en los contaminantes más críticos, y en el estudio de calidad del aire pues se puede definir cuáles son los más críticos. Los fundamentales, pues que no deben faltar, básicamente el monóxido, el dióxido, los VOCs, algo de ozono, cuando estoy cercano a parqueaderos, algo de azufre, y el particulado. Definitivamente, pues estas mediciones también le empiezan a generar a las personas una mayor conciencia de tener cuidado. Ojalá yo pudiera tener en mis espacios por lo menos monitoreo de CO2, que ya incluso hasta LEED no lo está promoviendo, por esto digo que digamos que esta presentación está orientada como LEED también trabaja muy de la mano al tema de la calidad del ambiente interior para ciertos espacios, porque de esa manera yo puedo saber cómo está mi espacio, entonces yo puedo pensar y tomar decisiones inteligentes como ponerme la chaqueta y abrir un poquito la ventana y garantizar que estoy renovando el aire. Y pues muchos de estos aparatos permiten, o estas mediciones se pueden hacer en sitio, aunque definitivamente hay otras que hay que hacer en laboratorio, mediciones de aerobios mesófilos totales, hongos y levaduras, que son pues muy discientes en cuanto
digamos, a la contaminación microbiológica de los espacios y son los recomendados por estos entes, digamos, reguladores. ¿Cómo relacionamos al LEED con la calidad del aire interior? Pues definitivamente, ustedes saben, y los que no lo saben, pues LEED tiene un prerequisito, es decir, esto sí o sí hay que cumplirlo, y es que tenemos que tener en los edificios certificados o que se van a certificar, tanto nuevos como en la operación, es un prerequisito mandatorio tener una buena calidad del ambiente interior. Es decir, yo no puedo hablar de un edificio sostenible sin tener una buena calidad del ambiente interior. Este es un prerequisito mandatorio y perdóname que haga tanto énfasis en esto, pero digamos que esto es uno de los puntos más importantes y fundamentales en la certificación y digamos que nos da a nosotros mucha tranquilidad de poder considerar que si yo estoy en un espacio LEED, pues en principio debo estar en un espacio saludable. Y eso es muy importante. Ahora, esto no es completamente excluyente y en esto ha venido trabajando muy fuerte el Consejo de Construcción Sostenible, de la mano de expertos locales, de la mano de las universidades, de la mano de proyectos, inclusive donde se han hecho los pilotos, para de alguna manera poder documentar con nuestra realidad climática, pues aprovechar las ventajas de nuestras condiciones climáticas y el que tenemos un aire acondicionado gratis, como suelen decir muchos los amigos bioclimáticos e incluso las personas que hacen los diseños de ventilación, y es que tenemos una calidad, unas temperaturas, unas condiciones ambientales muy buenas que nos permite que prácticamente que inyectando aire fresco puedo mantener el control. No necesito meter en muchos casos o incluir equipos de aire acondicionado y eso digamos es muy importante. Entonces digamos que los dos caminos, la ventilación mecánica o la ventilación natural, deben cumplir pues con los mínimas tasas de renovación y para eso pues tenemos los estándares relacionados, que en este caso pues estamos hablando del estándar ASHRAE 61 del 2010, que es el que está vigente por ahora, ya hay versiones más nuevas, pero pues este es el que está vigente para LEED y pues básicamente esas tasas no han cambiado, la gente necesita la misma cantidad de aire fresco, esto no ha cambiado mucho, han cambiado otros temas, pero este estándar está relacionado a las normas que les determina la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esas normas de renovación pues no van a cambiar. Y el tema de la ventilación natural, pues básicamente lo que nos dice es que se requiere contar y que de alguna manera se debe documentar cómo se está llegando al cumplimiento de mantener esos objetivos de renovación. Es decir, las mismas tasas que pide la Organización Mundial de la Salud. El requisito es el mínimo, sino que hay diferentes maneras de cumplirlo. Pues para eso se trabajó en un camino alternativo muy interesante, desarrollado por Colombia, de Colombia para el mundo, y es un camino alternativo para el cumplimiento de este prerequisito a través de la ventilación natural mediante la implementación de un protocolo y una serie de estrategias que es verificado por ACAIRE, que son los expertos nacionales y locales homologados por también los expertos mundiales para ser los que conocen de temas de ventilación y aire acondicionado, y este protocolo pues es validado por esa autoridad nacional que nos ayuda a verificar que en efecto sí se estén cumpliendo esas tasas de renovación en los diseños de ventilación natural. Entonces, bueno, la certificación pues exige este alto estándar en calidad del aire y pues esto, como les dije anteriormente, pues esto es un no negociable, este es un sí o sí. Hay unos temas adicionales, es importante también que exista una distribución efectiva y esto pues irá acompañado de un buen diseño, es decir, pues que la inyección no esté al lado de la extracción, porque pues básicamente el aire fresco va a tomar un camino preferencial y no va a ir y le va a llegar a todas las personas, que es lo que yo necesito, que exista renovación de aire, pero renovación de aire efectiva en el área de respiración y de todos los espacios. Y pues básicamente también es muy importante y ahorita toma mucha más fuerza el tema de una filtración de los contaminantes exteriores. El tema de la ventilación natural pues está muy asociado con la calidad del aire exterior y eso es muy importante. Aquí los principales problemas de contaminación
por lo menos en las ciudades más grandes. En las más pequeñas no tienen este problema, pero las más grandes sí. Y es que principalmente los edificios que están cerca pues a calles con alta circulación y sistemas de transporte masivo y este tipo de cosas. Entonces, pues LEED promueve de alguna manera que los edificios estén integrados a las ciudades, integrados a los sistemas de transporte masivo, pues para minimizar el uso de transporte individual, etcétera, etcétera. Pero a su vez, pues estar tan cerca de estos sistemas, si no están debidamente regulados, perdón, pues van a tener una gran emisión de contaminantes, de particulados que son nocivos y además son los transmisores del COVID. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que pensar la ventilación, pero hay que pensar cuál es la calidad del aire en esos puntos, hay que pensar el peso de las partículas, hay que pensar qué tanto se suben las partículas o hasta dónde llegan para las tomas de aire fresco, etcétera, etcétera. Perdón que va a tomar aquí agüita. Y pues esto es fundamental. Entonces, digamos que otro punto adicional es que, como veíamos dentro de las recomendaciones de estos entes reguladores, ellos están promoviendo que haya mayor renovación dentro del IT. Digamos que también hay una promoción y hay unos créditos asociados a tener una mayor inyección de aire fresco. Lógicamente en climas cálidos, pues pensar en inyectar más aire fresco es enfriar más aire y esto pues es un castigo al consumo energético que nos afecta. Entonces, siempre hay que pensar en un balance, pero por lo menos mantener lo mínimo obligatorio. Entonces, existen estrategias avanzadas para la ventilación mecánica y para la ventilación natural, asociadas con este manejo, dentro del LEED perfectamente homologadas y, digamos, verificadas. Y pues básicamente para la ventilación natural pues están sistemas de capturas de polvo y particulado en las entradas, un estudio para saber qué aire estoy metiendo o qué aire se me va a meter naturalmente al edificio, porque pues la idea es que este no tenga ningún equipo, sino que fluya de manera natural a los espacios y poder tener los cálculos avanzados de ventilación natural. Ya para sistemas de ventilación mecánica, pues sí, definitivamente mejorar el tema de filtración, elevar un poco la filtración para un mayor control del particulado 2.5 para abajo, mantener, digamos, una presión para manejo de presiones en los espacios para prevenir contaminaciones cruzadas, esto principalmente para edificios, digamos, médicos y este tipo de edificios, y también obviamente la filtración. Entonces, perdón, aquí básicamente adicional, ¿qué más podemos incluir en el tema de estrategias avanzadas? Pues una prevención de la contaminación exterior, monitoreo CO2 y de los contaminantes, como les decía, esto es súper importante poder hacer un monitoreo continuo y seguimiento a cómo estamos en los niveles, tanto en ventilación mecánica como en la ventilación natural. Inclusive hay sistemas que se pueden interlazar o controlar por el nivel de CO2. Eso se hace normalmente, se hace mucho en parqueaderos para no tener los extractores todo el tiempo prendidos. Entonces, asociado al nivel de monóxido, básicamente que se activen los extractores, pero pues sí básicamente un seguimiento. Y como les decía, pues básicamente en ventilación mecánica inyectar la mayor cantidad de aire posible en la medida que yo pueda tener esa disolución de contaminantes, lógicamente verificando la eficiencia energética, porque pues esto tiene un costo energético, pero sí, y también controlando el confort de las personas, porque pues tampoco las personas siempre que sienten el famoso chiflón de aire, pues acaban tapando eso y bloqueando las entradas porque es desconfortable. Entonces, también hay que controlar que esa velocidad del aire. ¿Ok? Otros temas importantísimos dentro del LEED asociados a la calidad del aire, pues está todo el tema relacionado con el uso de materiales de construcción de baja emisión. Entonces aquí tenemos las pinturas y recubrimientos, adhesivos y sellantes, pisos, maderas, el mobiliario y los mismos sistemas de drywall, techos, paredes, aislamientos. Cada vez estamos usando más sistemas, digamos, de livianos en la misma separación de los apartamentos, de las oficinas, etcétera, etcétera, pero hay que verificar que esos elementos pues no me aporten más contaminantes al espacio. Verificar lo de los VOCs, que se los mencioné anteriormente, muy importante, que afecten, generen malestares respiratorios y posibles enfermedades más graves. Y pues yo les decía que aquí gran parte de los fabricantes han hecho
juiciosamente la tarea de por lo menos empezar a controlar los VOCs, pero hay unos más juiciosos todavía que están yendo más allá del simple control de VOCs o hablar de las pinturas ecológicas y ya pensar con una mayor integralidad en el compromiso con las personas y con la calidad del ambiente interior. Entonces ya encontramos que se buscan certificaciones como Green Guard y otras certificaciones importantes principalmente para pinturas, y las industrias hacen los esfuerzos por buscar esos estudios, mejorar sus sistemas productivos para entregarnos mejores productos, y pues en la medida en que se requieran, pues esto es muy importante y tenemos esta disponibilidad y es tenerlo en cuenta, ya ir un poco más allá, ¿no? Recuerden que la certificación siempre va subiendo un poquito el nivel de la barda. Bueno, muy importante también, pues, las buenas prácticas en la calidad del aire durante la construcción del edificio, y pues básicamente ahí esto está asociado con varios créditos de LEED que algunas personas conocen, otros no son tan familiares, pero que están relacionados directamente con unas prácticas de un buen manejo de materiales durante la construcción. Entonces, pues básicamente hay créditos asociados con por ejemplo, la protección de materiales higroscópicos durante la construcción, que estén bien aislados, que estén bien protegidos, principalmente material aislante, que si gana agua durante la construcción, pues se va a quedar esa humedad ahí metida, va a tener desarrollos microbiológicos, y en la operación, pues todo esto va a acabar llegándole a las personas. Siempre hacer un manejo de reemplazo de filtros antes de la ocupación, no operar sistemas sin filtro, todo el tema de, digamos, de los planes de manejo de la calidad del aire interior durante la construcción, que son estos que aparecen aquí con la sigla de SMACNA, que es la Asociación Americana de los ducteros o de las personas que están expertas instaladoras en sistemas de aire acondicionado, que ellos mismos han desarrollado sus estándares de primer nivel para manejar el sistema de instalación de estos sistemas. Entonces, pues básicamente mantener los sistemas cerrados, limpios, no permitir el acceso de contaminantes. Las obras pues generan polvo, generan una gran cantidad de contaminantes, y pues no queremos que esto nos ensucien los ductos, porque a la primera prendida pues todo ese material va a ir a parar o a los sistemas de aire acondicionado, y es a dañar los serpentines y ya bloquearlos y dañarles su operación, o directamente a la gente. Entonces, pues obviamente estas prácticas, hacer una obra limpia, controlada y manejada, pues me va a garantizar una mejor calidad, también pues, prohibición de tabaco, etcétera. Entonces, hay otros créditos adicionales dentro del LEED muy importantes, como pues, por ejemplo, medir la calidad del aire para verificar los bajos contaminantes de construcción, y el flush out, que es el famoso, es como un enjuague seco, es decir, agarrar y limpiar el espacio antes de su ocupación a través de fluir una gran cantidad de aire seco, en buenas condiciones y limpio, para que haga como un barrido en limpio, un enjuagado con aire de todo el espacio antes de su ocupación, y pues medir y verificar que todos los contaminantes que vienen o son aportados durante la construcción pues estén en control. Entonces, pues aquí vemos cómo, y aquí está como una relación de la tablita que les presenté al principio, y es como vemos que los créditos dentro de LEED pues nos permiten a nosotros ajustarnos a lo que está siendo promovido ahora por estas entidades técnicas especializadas en promoción y en combate al COVID. Entonces, pues básicamente ajustar la renovación de aire externo al máximo. Esto lo maneja LEED como prerequisito y crédito, es decir, es obligatorio y es fundamental. Monitorear la calidad del aire, especialmente el material particulado y humedad relativa, pues esto está dentro de alguno de los créditos de LEED. Mantener sistemas de climatización limpios e higienizados en la construcción y en la posterior operación, está pues básicamente en créditos de obra y también orientados a los créditos de desempeño. Pues básicamente LEED recomienda que los sistemas sí se mantengan en operación, no jamás recomienda que se apaguen por temas energéticos y de desocupación. Pues básicamente hay muchos sistemas que se han apagado sencillamente, y esto es un riesgo, y esto va más como consejo
porque cuando los sistemas se apagaron y no se hizo un procedimiento adecuado digamos, de apagarlos, más allá de simplemente apretar el botón o bajar el taco, como se dice coloquialmente, sino hacer un proceso de protección. Estos sistemas quedan con carga biológica, hay que hacerles una desinfección, hay que hacerles un cierto sistema para que los sistemas queden protegidos y después cuando regresemos y finalmente nos den la luz blanca para poder volver a trabajar así sea con unas ocupaciones diferentes, pues que estos sistemas no estén todos contaminados y además del COVID se generen otras muchas enfermedades más por estos sistemas que no fueron debidamente apagados. Desinfección con los ambientes, filtración MERV13, EPA, utilización de tecnologías activas como la ionización radiante catalítica, que nos ayuden o la fotocatálisis, que nos ayuden a mejorar la calidad del aire. Bueno, LITSI no habla nada de estos procesos de desinfección con ozono y digamos de la tecnología VGI, pero pues son buenas prácticas. Y pues definitivamente mantener actualizados los análisis de calidad de aire interior, sobre todo para los edificios en operación y mantenimiento. La certificación LEED definitivamente nos pide hacer estos análisis y pues mantener actualizado también los planes de mantenimiento y operación del sistema de aire acondicionado también. Esto está asociado a la operación. Por último, y ya para terminar y darle paso a las preguntas, que tengamos un tiempo de charla, básicamente hay unos créditos pilotos que han venido, se están publicitando y en eso el Consejo nos ha invitado a algunas charlas, algunos seminarios y sería importante de pronto avanzar un poquito más de eso. Pero hay unos créditos que están siendo implementados y validados dentro del LEED que pueden ser utilizados y aplicados en algunos proyectos y son los LEED Safety First Pilot Credits que tienen que ver con la seguridad del ambiente interior asociados al COVID. Entonces está pues básicamente aquí mucho de lo que hemos hablado. Está por ejemplo la limpieza y desinfección de los espacios, que esto es fundamental. El reingreso seguro a las zonas de trabajo y esto está asociado pues a unos estudios de calidad del aire donde se verifican las tasas de renovación, donde se hacen estudios microbiológicos y estudios también de elementos físico-químicos de calidad del aire en edificaciones para un regreso seguro. El retrocommissioning del sistema de agua del edificio, un crédito asociado al manejo de la calidad del aire durante el COVID y es pues básicamente asociado al manejo y al monitoreo de lo que les he venido hablando durante toda la presentación relacionados con el control y el monitoreo de contaminantes, por lo menos los que sabemos que están asociados a la proliferación digamos, o el transporte del COVID. Un crédito de planeación de pandemias a nivel ciudades y comunidades y un tema también de un crédito piloto de equidad social en la planeación de pandemias de ciudades y comunidades y pues esto está asociado, ese crédito está más asociado al tema de Lead for Cities and Communities y cómo de alguna manera manejar y documentar el cuidado ya con un tema más de equidad social en este tema de manejo de pandemias y ciudades. Entonces, pues esto era lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Yo no sé si entonces abrimos el lugar a las preguntas. Tenemos 51 asistentes, entonces pues bienvenidos las preguntas de todo. Lorena, si nos ayuda César, muy amablemente con la moderación. sí, muchas gracias César por tu presentación totalmente válida en estos momentos. Acá tengo una pregunta y te voy leyendo esta mientras llegan más por el chat. Y es de Paula Buitrago. Ella nos dice, ¿qué tan cerca está Colombia de incluir la exigencia de renovaciones de aire dentro de las normativas técnicas de construcción? Ok, no, bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues estamos cerca, se viene trabajando muy fuerte con ACAIRE, desde la Mesa de Calidad del Ambiente Interior, de la cual soy miembro, para que se puedan definir y que por ahora tenemos una guía de recomendaciones de calidad de ambiente interior para edificaciones.
pero se ha venido trabajando pues fuerte para que eso se convierta en una norma de obligatorio cumplimiento. Digamos que esto tiene un camino, hay una guía, después se vuelve una norma técnica colombiana, una NTC que pues, se puede aplicar, pero no son de obligatorio cumplimiento, aunque sí son las recomendaciones. Pero, y después, pues definitivamente tiene que existir alguien que promueva ese proyecto de ley. Entonces aquí digamos que hay un camino técnico, político y de lobby que se ha venido trabajando, pero pues la buena noticia es que esto se ha avanzado bastante y yo pienso que ahorita pues definitivamente le van a poner mucha más atención, y en especial por el tema de la pandemia. Entonces yo esperaría que el tema técnico está listo, la normativa está lista, simplemente es que haya un tema ya más de que se promueva la ley, se convierta en una ley, mejor dicho. Gracias, César. La siguiente pregunta es de Gustavo Jiménez, que nos dice, LEED da puntos por usar un sistema de pozo canadiense para la climatización interior. De ser así, ¿hay empresas especializadas en este sistema? Bueno, la respuesta es que sí, pero esto está asociado, digamos que los créditos de LEED no están asociados a una tecnología específica, sino a lo que eso genera en el espacio. Entonces, digamos que el tema de los pozos canadienses, que es una geotérmica no de baja profundidad, por decirlo de alguna manera, y es utilizar al planeta como el sistema de aire acondicionado, pues es una técnica muy, muy interesante que tiene varias ventajas y dentro del LEED nos apoya principalmente en un par de créditos. Nos apoya pues en el tema de la eficiencia energética, porque definitivamente este tipo de desarrollos tecnológicos suelen ser más eficientes y pueden contribuir a tener una mayor eficiencia que instalar un sistema de aire acondicionado para un gran espacio donde necesito grandes volúmenes. Entonces, hacer fluir esa gran cantidad de aire que se enfríe enterrando el aire un par de metros bajo tierra, un poquito más, y luego inyectándolo en grandes espacios, pues definitivamente genera aire más fresco, va a tener más confort y bienestar para las personas. Es una tecnología que maneja bastantes volúmenes de aire, o sea, es un volumen grande para remover carga térmica y generar renovación, o sea, está totalmente alineado con lo que hablamos durante la presentación. Y adicional a eso, pues nos va a mejorar el tema de la eficiencia energética. Entonces, definitivamente sí contribuye para LEED. Hoy en día, pues habría que pensar un poco también el tema del manejo de la calidad del aire, algo del material particulado. Es posible que haya que meterle un poquito al tema de filtros, simplemente para controlar el tema del particulado, porque pues normalmente el pozo va a nivel de tierra y la toma pues también no es una toma elevada, entonces puede tener digamos, algo de contaminación. Pero sí, especialistas sí tenemos, Gustavo, hay gente en el país muy buena, yo les recomiendo pues que trabajen hay diseñadores bioclimáticos de muy buena trayectoria y reconocimiento en el país. Definitivamente la recomendación sí sería hablar con ellos, hay personas pues preparadas, estudiadas, tenemos dentro del mismo consejo personas que han estudiado, han hecho doctorados, investigaciones muy buenas al respecto, que yo recomendaría trabajar con ellos y con la gente que tiene mucha experiencia. Esto es algo de experiencia, de mucha experiencia y muchos metros diseñados para lograr unos buenos desarrollos. Gracias, César. La siguiente pregunta es de Edwin García, que nos dice, ¿conoce si en Colombia hay alguna institución u organización que avale, apruebe los procesos de limpieza y desinfección para ser justificado en LEED? Eh, pues sí, definitivamente sí. Pues esta es una presentación técnica y no es una presentación comercial, pero pues CETRI te puede ayudar con eso. Pero pues definitivamente lo que hay que hacer es unas mediciones con elementos calibrados, certificados y con profesionales pues, que conozcan del tema de calidad del aire. Y pues yo conozco a CETRI, pero pues deben existir también otras organizaciones. Aquí no estamos hablando nada comercial, pero por supuesto que
que se pueden hacer ese tipo y existen empresas que lo pueden hacer. Lo importante es que tengan pues los avales, los equipos certificados, debidamente calibrados y que te hagan las mediciones correspondientes a los créditos o a lo que se esté buscando. Pero sí, sí existe, claro que sí. Gracias, César. La siguiente es de Juan Sebastián Rodríguez y nos dice, la renovación del aire puede llevarse a cabo mediante un sistema de ventilación mixto o híbrido. Excelente pregunta, Juan Sebastián. De hecho, esa es la mejor solución que existe. ¿No? Cuando las personas le preguntan a uno, dígame cuál es la mejor tecnología que sirve, la mejor marca de equipos, el mejor diseñador, no, pues digamos que existen varias empresas, varios diseñadores, varias tecnologías, pero lo mejor sí es desarrollar un sistema híbrido porque hay espacios que yo puedo ventilar naturalmente, hay otros espacios que por su misma funcionalidad pues requieren definitivamente de un apoyo. Por ejemplo, vamos a hablar de un auditorio. Un auditorio es un espacio pues que no, espero que se puedan volver a usar pronto, porque las normativas actuales no lo permitirían, pero son espacios relativamente pequeños donde tenemos una alta concentración de personas. Cada uno de nosotros, dependiendo obviamente de nuestra masa corporal, somos unos generadores de calor, ¿cierto? Somos unos emisores de calor, estamos produciendo calor todo el tiempo, aportando calor al espacio adicional a los equipos, computadores, etcétera. Entonces, en un auditorio es relativamente difícil o necesitaría una gran cantidad de aire para poder remover esa carga térmica, que sería difícil hacerlo totalmente natural. Entonces, definitivamente se deben, en ese caso, instalar apoyos mecánicos, instalar sistemas de aire acondicionado. En ciertas climatologías, por su misma naturaleza, pues es muy difícil trabajar solo con ventilación natural, así nuestro clima pues sea relativamente benéfico. Pero el calor es demasiado, la arquitectura moderna es muy vidriada, entra mucha carga térmica al espacio, mucha carga por radiación, convección, por los vidrios. Entonces, la mejor solución definitivamente es un sistema híbrido, estudiar el sistema espacio por espacio y determinar cuáles son las mejores soluciones para cada. Es un análisis, digamos, de a profundidad espacio por espacio y es la mejor solución, buscar. No hay una regla absoluta, es buscar por espacio que le conviene más al proyecto. Gracias, César. La siguiente es, desde tu experiencia, ¿cuáles son los espacios o las tipologías de edificios donde tienen condiciones más críticas y que se debe prestar mayor atención? Pues yo diría que los proyectos más críticos depende mucho de cómo se hayan diseñado y concebidos. Es difícil, digamos, que emitir un concepto sobre si son ciertos tipos de oficinas, ciertos proyectos. Uno tendería a pensar, por ejemplo, que un cinema es uy, qué susto, porque eso es cerrado y hay poca gente, pero por ejemplo los cinemas sí manejan pues, sistemas de aire acondicionado por la misma carga térmica de concentración de personas, necesitan sistemas de aire acondicionado y por lo general pues con la inyección de aire fresco correspondiente. Entonces, yo no iría a definir, yo lo que recomendaría para esta pregunta es hacer un estudio que me permita a nosotros, digamos, con la buena experiencia que tiene CETRI, con más de 11 años haciendo este tipo de estudios y análisis de acompañamiento, hemos encontrado edificios muy viejitos que funcionan muy bien, que fueron muy bien diseñados. Y hemos encontrado edificios muy nuevos que fueron un poco hechos a la carrera y que no se instalaron sistemas que no consideraron la inyección de aire fresco, por ejemplo, en las renovaciones. Entonces es muy relativo. Eh, Hay que medir y hay que establecer y hay que garantizar, como lo mencionamos en la presentación, que tengamos aire fresco. Eso digamos que es lo más importante, diluir los contaminantes, mantenerlos controlados, mantener controlados a través de la dilución, a través de la filtración y control y apoyarse en las tecnologías nuevas, pues que definitivamente sí funcionan y están homologadas para purificar el aire. No, pues tener cuidado con tanta cosa que ofrecen por ahí. Definitivamente hay que buscar tecnologías certificadas. Eso sí es lo que yo les recomiendo, no, porque hay mucha cosa y en tiempos de pandemia siempre aparecen, pues, perdón la expresión, un poco de oportunistas ofreciendo cosas que muchas veces no funcionan bien y pueden generar otro tipo de problemas peores.
Muchas gracias, César. Acá con esto terminamos el panel de preguntas. No sé si tú quieras dar un mensaje final. Igual todos los que has dado a lo largo de la charla, pues nos llevan a reflexionar sobre el tema de calidad del aire. No, pues básicamente, no, darles las gracias. Muy cumplidos, Lorena, muy juiciosos con el horario, muy ingleses. Aquí estamos simplemente, pues, espero que la información que recibieron sea de su interés. Si tienen alguna duda adicional, pues aquí veo en la lista que hay bastantes conocidos. Me pueden escribir los que me conocen a mi correo, los que no, pues pueden comunicarse directamente con el consejo, con mi correo electrónico cruiz@cetri.com.co si tienen mayores dudas o dudas puntuales que los podamos ayudar o a orientarlos quién puede ser la persona que les pueda ayudar. Igual el consejo pues tiene dentro de toda su red de miembros personas muy buenas y muy conocedoras que los pueden ayudar y no, pues muchas gracias por su tiempo el día de hoy y que tengamos un fin de semana larguito, muy tranquilo y muy contento y bueno, no, a cuidarse mucho y seguir adelante, Lorena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a estar pendiente de la agenda del consejo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, César. Dale, feliz tarde a todos, muy amables. Gracias.